Cada día nos presenta nuevos desafíos y también nuevas oportunidades para desarrollarnos mejor y más seguros. Este es un espacio para ti y para todos los profesionales comprometidos con la seguridad. Bienvenidos a Ten un día seguro, el podcast de quienes hacemos de la seguridad integral una forma de vida. Ten un día seguro es una producción original de Educa Safety. Comenzamos. Bienvenidos todos a Ten un día seguro, el podcast de la comunidad de los profesionales en seguridad integral y una referencia para mejorar nuestra práctica profesional. Este es el podcast que te invita a la reflexión profunda sobre la seguridad humana. Soy José Luis Covarrubias y en el micrófono de enfrente me acompaña mi amigo Sergio San Martín. Es un gusto estar aquí otra vez. En esta ocasión vamos a hablarles de un tema que a veces damos por sentado. Doctor, ¿y qué mejor manera de comenzar que con una pregunta directa para nuestros oyentes que no sé si alguna vez han reflexionado? ¿Alguna vez han pensado por qué demonios un extintor es color rojo y no de otro color? ¿O por qué las señales de peligro son amarillas con negro? ¿O las señales de lo de primeros auxilios son verdes? Esto no es una casualidad. Detrás de cada color en la industria hay un objetivo, hay un propósito, hay un mensaje y una intención clara que es proteger vidas. Hoy vamos a iluminar los significados ocultos detrás de estos colores y cómo la psicología del color se convierte en una herramienta crucial para la seguridad integral. Acompáñanos en este episodio para entender por qué el color de la seguridad es mucho más que un simple pigmento. Oye, doctor, y antes de empezar quiero aclarar algo. Esta psicología y psicología, porque seguramente tendremos puristas entre la gente que nos escucha. Acabo de checar y de acuerdo con la RAE son aceptadas ambas, entonces por favor no nos acaben si de repente se nos sale psicología en lugar de psicología. ¿Estás de acuerdo conmigo? Me parece perfecto. Perfecto. Hola amigos de Ten un día seguro. Soy Paula Ugalde y hoy nos pintaremos de colores para hablar de un lenguaje que, aunque no tiene palabras, nos protege y nos guía todos los días. Se trata de los colores en la seguridad, de estos códigos que actúan como un lenguaje visual universal, un atajo que permite a los trabajadores identificar peligros, seguir procedimientos y responder correctamente en momentos críticos. Este sistema transforma las señales y calcomanías de color en un código no verbal que trasciende las barreras del idioma y los niveles educativos. La eficacia de los colores de seguridad se fundamenta en el principio de la consistencia cognitiva. Los seres humanos tenemos una tendencia inherente a buscar la coherencia en nuestras creencias y actitudes, por lo cual cuando un color se asocia de manera uniforme y repetitiva con un significado particular, como el rojo con detenerse o el verde con avanzar, esta asociación se arraiga en la mente convirtiéndose en una respuesta automática e intuitiva. Y ya entrando en materia, José Luis, ¿cómo aplica esto realmente en la práctica? Porque trabajadores, supervisores, estudiantes, la gente, todo el mundo ve las señales, pero no siempre comprendemos o no siempre imaginamos que detrás de ese color hay una lógica. El uso del color en seguridad no es casualidad, Sergio. Se basa en la psicología del color, que es un principio que demuestra que los colores pueden influir en nuestras acciones de forma automática e intuitiva. Es decir, no nada más es un tema cognitivo, es un tema emocional también. Mira, vámonos al siglo pasado, a principios del siglo pasado, incluso antes de la época del Capone, ahí en Chicago. La compañía de taxis, una compañía de taxis de John Hertz, que fundó una compañía que después se llamó la Yellow Cab Company, encargó a una universidad local un estudio. Lo que él quería era ver cuál es el color que el ser humano a mayor distancia puede identificar. Entonces, pues estuvieron haciendo estudios, alejando los colores, y el color que más lejano se distingue es el amarillo. Es decir, primero se empieza a confundir el café con el negro, el azul con el negro, etc. Pero el que resalta al final es el amarillo. Y por eso él decidió
pintar los taxis de color amarillo. Bueno, a lo mejor nunca te has preguntado, ¿por qué los taxis son amarillos? Claro. Pues es eso. Este señor Hertz mandó investigar y hacer un estudio serio en una universidad para saber cuál era este color. Y descubrió que el amarillo es el color que más fácil se detecta a mayor distancia. Desafortunadamente este estudio que mandó hacer Hertz en 1907 se perdió, no existe documentación al respecto. Bueno, no obstante, en el 2017 este estudio se repitió por parte de nada más y nada menos como la Universidad de Berkeley, la Universidad China de Hong Kong y la Universidad Nacional de Singapur, y llegaron a las mismas conclusiones. Y se me ocurre decirte algo ahorita. Hasta en la naturaleza el amarillo es un color que habla de seguridad. Las avispas, las que son más peligrosas, avispas chinas que pican y que dicen que duele terriblemente, son amarillas con negro. O sea, ahí mismo la naturaleza te está demostrando que hay un color que es más relevante para cuestiones de seguridad. De hecho, este tema de la psicología del color tiene que ver con lo que hemos aprendido conforme a la naturaleza. Si mucha de la relación del hombre, de la historia del hombre, de cómo se ha relacionado con la naturaleza y con su entorno, tiene que ver con los colores y tiene que ver con esta psicología, esta emoción que los colores transmiten. Pero vámonos un poquito más atrás todavía. Vamos ahora, antes de los taxis de Chicago y de Nueva York, vamos a los ferrocarriles del siglo XIX. Ahí fue, ya también es muy interesante, la primera vez que se utilizó un semáforo. El semáforo nació en las vías de tren en Londres en 1868. O sea, fue la primera vez que se instaló un semáforo y fue instalado frente al Parlamento británico, diseñado por el ingeniero Knight, que trabajaba en la industria de trenes de Londres. No era un semáforo eléctrico y era un semáforo que funcionaba a base de lámparas de gas, con filtros rojo-verde y operadas manualmente por un policía. El rojo era para detenerte. Ojo, el blanco era para avanzar y el verde era precaución. Esos fueron los colores originales del semáforo. Y curiosamente se modificó porque en la noche el blanco se confundía con estrellas, cuando se podían observar las estrellas. Entonces iban los conductores de los ferrocarriles y a lo lejos veían el blanco y pensaban que el blanco o era el semáforo o se confundían de que era una estrella y el blanco era parar. Y fue cuando empezaron a jugar con los colores, en donde quedó después que el verde era para avanzar, el amarillo precaución y el rojo para parar. Finalmente, en 1914, en Ohio, fue la primera vez que se utilizó un semáforo eléctrico por la American Traffic Signal Company y ahí se utilizó la luz roja y verde. Y acompañaba ya también con cuestiones auditivas, con campanas. Ok. Finalmente, en 1920 fue en Detroit donde incorporaron esa luz amarilla, ¿no? Y bueno, está interesante esto porque el rojo, y esto ya se ha internacionalizado finalmente, no solo para el semáforo, ¿no? El rojo nos significa alto, peligro, prohibición, y desde la antigüedad lo tenemos asociado con el fuego, la sangre. O sea, es un color que nos causa, que nos llama la atención de alguna forma, y por la longitud de onda que tiene, es fácil de percibir a la distancia. Y ahí es cuando empieza a incorporarse este color o esta luz que entra por el sistema visual y se relaciona con nuestras emociones. Es decir, el rojo nos trae históricamente esta relación con la sangre, con el fuego. Y como lo percibimos fácilmente, pues nos habla, nos alerta en ese sentido, ¿no? Yo creo que será motivo de otro estudio, pero yo siempre he pensado cuando hablan del rojo que si nuestra sangre fuera púrpura, tal vez el color que nos causaría esa angustia sería el púrpura, ¿no? No sé si hay una relación seguramente biológica en ese sentido. Seguramente ¿no? la hay. Ahora, el verde es el color que nos indica avanzar, o sea, ese es el que nos proporciona seguridad, ¿no? Y bueno, pues porque está relacionado con la naturaleza, la vía libre, la vida ecológica, ¿no? Y bueno, coincide con nuestro buen pico de sensibilidad visual, que es aproximadamente de 555 nanómetros. Y finalmente el amarillo, que significa precaución, en algunos lugares significa písele más fuerte para pasar más rápido, pero debería significar precaución, que es un intermedio entre este rojo y verde y funciona como una especie de colchón cognitivo que te da oportunidad de detenerte y actuar entre ese rojo y el verde, capta tu atención, pero no es tan alarmante como el rojo ni tan relajante como el verde. Y otra cosa que no sé si alguna vez han tomado en cuenta es el orden de las luces. El rojo está hasta arriba porque es el que debe de verse a mayor distancia, ¿sí? El verde tal vez no es tan importante, o que te toquen el claxon para que avances no es tan crítico, pero el rojo sí, y por eso están así. Y es el orden de la lectura, siempre la lectura es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. También los semáforos horizontales van igual, de izquierda a derecha, empiezan siempre por el rojo. Claro, lo más visible es la parte más importante. Es correcto, y los colores en seguridad
no se impusieron ni se definieron, vienen más allá. Es decir, esta relación del hombre, del ser humano con la naturaleza, con lo verde de la naturaleza, es lo que nos da paz, es nuestro ambiente seguro, es nuestro lugar de confort, y el verde nos indica seguridad. Sí, hay una relación milenaria en ese sentido. Será interesante entonces que la gente que nos escucha se dé cuenta que esto no es una ocurrencia, es algo que tiene un fundamento científico y tiene una utilidad y un efecto sobre la psicología de la persona que percibe ese color y esa señal. Y aquí la reflexión interesante sería, si el semáforo funciona para todo el mundo y funciona igual, no importa incluso que manejemos en diferentes lugares de la calle, etcétera, en todo el mundo el verde la gente significa puedes continuar y el rojo te detienes. Es universal. Hemos logrado internacionalizar eso y ponernos de acuerdo, cuando menos en esa parte. La ciencia de la psicología ha estudiado esto profundamente. Hay muchos estudios al respecto y hay muchas secciones por las cuales podemos estudiarlas. Por ejemplo, las más esenciales o las más primitivas biológicamente hablando, justamente las respuestas biológicas y determinadas por la evolución, en donde el color activa respuestas automáticas que están ligadas a nuestra biología y a nuestra evolución. Si el hecho de ser seres humanos, tener este proceso evolutivo, haber tenido relaciones con la sangre, como mencionabas, con la naturaleza, con el verde naturaleza, con el rojo del fuego, todo esto va generando este tipo de respuestas. El rojo claramente está asociado con la sangre, el fuego, como ya dijimos, y esto genera alerta, generamos esta hormona llamada adrenalina, que nos pone en rush, que nos pone en urgencia, o el verde, que está ligado a la vegetación o a la vida, que genera calma, que genera una sensación de paz, de seguridad. Estas asociaciones son tan instintivas que funcionan incluso sin palabras, sin una explicación previa, simplemente están. Y es que hay una asociación entre las emociones y el color. En 1940, Hans Eysenck, que es era... Y se murió. ¿La primera o la segunda? La segunda, fue la última. Él descubrió que los colores generan respuestas emocionales en la gente. Y estas respuestas, algo que es interesante, son precognitivas. Y lo que significa que sean precognitivas es que tú ves el color y reaccionas de manera automática antes de racionalizar el color, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el rojo pues, nos presenta una asociación hacia el peligro, hacia la provisión, hacia una acción inmediata, y activa nuestro sistema ese de fight or flight, ¿no? De lucho o huyo, ¿no? Nos incrementa el ritmo cardíaco y nos hace estar más atentos. El amarillo nos indica precaución, es una alerta no tan intensa como el rojo, y es un color de alta visibilidad que capta nuestra mirada de una manera rápida y nos dice psicológicamente, cuidado, antes de actuar, piénsalo, por aquí puede haber algún problema. El verde, como ya lo hemos dicho varias veces, pues nos da seguridad, nos da calma, nos hace sentirnos a gusto, activa emociones de paz y de tranquilidad, y por eso los usamos en salidas de emergencia, en las señales de botiquines, en las rutas de evacuación, porque lo estamos asociando con esto va a ser seguro, esto va a ser padre. El azul, que nos da información neutral y también de obligatoriedad en algunas normas, no genera alarma, nos da la intención de generar obediencia racional y bueno, es perfecto, por ejemplo, para recordar usar casco, guantes, etcétera. Y bueno, hay algunos otros colores como el naranja, que es una advertencia inmediata, peligro potencial pero no inmediato, y en algunos casos el púrpura, el morado, que se usa para asociarse con la radiación, ¿no? No es muy frecuente, pero ese color, el morado, es un poco más impactante. Recuerdo ahorita, por ejemplo, en la época de Semana Santa, que a los santos, a las figuras religiosas, se les cubre de morado, ¿no? Y es un color que te transmite cierta inquietud. Entonces, no sé si está asociado con eso. Probablemente, no lo sé, y sí te la debo, pero quien usa mucho esta parte de la psicología del color es la mercadotecnia, por ejemplo, las marcas. Tienen mucho que ver los colores con los que pintan las marcas, los restaurantes se pintan de tal color porque te genera una sensación emocional de apetito, de ganas de degustar, etc. Entonces ahí se maneja mucho esto. Claro, tradicionalmente sabíamos, cuando tú y yo éramos niños, que algunos restaurantes usaban el naranja, que te incitaba a consumir un poco más, ¿no? Y eso causaba que pues, la cuenta se engrosara en un restaurante de ese tipo. Recuerdo ese lugar de hamburguesas que además de que te lo anunciaban con dinosaurios y se llamaban la brontosaurio. Y la elefante, la brontodoble y la dino triple. Es correcto. Y los asientos eran morados, ¿no? Eran como de un vinil plasticoso, porque yo me acuerdo que iba de shorts y se me pegaban las piernas, y era color naranja, y eso te invitaba a comer más. Claro, había muchos elementos naranjas. Y hay restaurantes ahora
uno que inicia con una V, que sigue existiendo, que se caracterizó siempre por esos tonos cafés y naranjas, ¿no? Y lo interesante acá entonces, el tema de la psicología del color tiene que ver con el poder de la consistencia. Si se está utilizando los mensajes de manera consistente con los colores adecuados, va generando esta consistencia cognitiva que es clave. Siempre usamos el mismo color para el mismo significado y entonces en el subconsciente colectivo se almacena esta información. Yo ya no tengo que leer el señalamiento, puedo ver de reojo el color del señalamiento y ya me está dando información a nivel inconsciente, a nivel subconsciente, mejor dicho, en donde no me doy cuenta de ello, pero allí está. Yo ya sé dónde están los extintores porque entré y estoy viendo por ahí dónde está el color del señalamiento. Y a veces nos cuestionamos, ¿es que el extintor va a funcionar igual con o sin señalamiento? Ciertamente, el extintor, el equipo funciona igual, tenga o no tenga un extintor, pero inconscientemente yo entro a un lugar y ya estoy identificando esos cuadritos rojos que están por ahí y en mi subconsciente ya sé dónde está. Y al momento en que lo requiero, ya no tengo que buscarlo. Mi subconsciente saca esa información y me voy hacia el extintor. Claro, eso te llama la atención y sabes dónde está. Si fuera blanco con negro, pues imagínate buscar una pared. ¿Dónde demonios está la señal que te indica que está el extintor ahí? Te voy a contar algo que es graciosísimo. A mí me gusta correr. Corro desde los 17 años y cuando uno corre en rutas o en maratones en las ciudades, vas por las vialidades. Y los semáforos siguen funcionando. Están detenidas las calles, están obstaculizadas para el tránsito peatonal. Y a veces que yo voy corriendo y me ponen el rojo y me freno. Digo, no, voy corriendo. Esto no voy en auto. ¿Por qué? Porque esa información ya es real. Ya sé que da risa, pero es real. Y seguramente a muchos corredores que me escuchan les pasa igual. Que ven el rojo, ven el amarillo y se frenan. Ya bueno, desaceleran. No, sigo corriendo. No todos los corredores, los que son ingenieros, doctor. No, porque esto tiene que ver con la psicología. Y yo soy ingeniero, no soy loquero. Oye, bueno, y hay factores culturales. No todos los colores son estándares en todos los países, ¿no? En Occidente, por ejemplo, el blanco significa pureza, mientras que en Asia el blanco significa luto. En China, por ejemplo, el rojo, y lo vemos mucho en todas las cosas que utilizan, los trajes y todo eso, significa prosperidad. Mientras que en seguridad laboral esto es un peligro, ¿no? Y por eso hay normas internacionales, de las que hablaremos un poquito más adelante, que lo que buscan es estandarizar estos colores para todo el planeta de manera que tengan un sentido único y que las confusiones sean las menos posibles. Los factores culturales son muy determinantes, pero está esta información que tenemos almacenada de manera subconsciente. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar en Japón, la primera vez que le dije a alguien que no, moviendo el dedo de izquierda a derecha, no me entendió. Cuando lo dije en japonés, porque en Japón decir no es un tache. Entonces cruzan dos dedos de las manos o cruzan los antebrazos para decir tache. ¿Te acuerdas de señorita Cometa? Sí. ¿Te acuerdas que le ponía el tache? No era un tache de te portaste mal, sino un tache de no. Porque es diferente. Sin embargo, los colores siguen transmitiendo esto. Entonces, a pesar de que haya cuestiones diferentes, el rojo, por ejemplo, en Oriente, es como el rosa en Occidente. Es como el color que visten a las niñas o vestían a las niñas. Y entonces cuando ibas te decían, si eres hombre, no vistas de rojo. ¿No? Así era la norma cultural que te decían, estas diferencias, pero en temas de seguridad y la emoción que te representa el ver un color, como el verde, tranquilidad, y el rojo, alertarte, esas siguen siendo porque son inherentes al humano. Ok, ya me platicarás después del episodio. Espero que el no haber podido detener a un japonés cuando le dijiste que no te haya metido en un problema importante. Será para otro capítulo. Oye, y bueno, pero hay limitaciones en este sentido, porque hay gente que es daltónica, por ejemplo, y entonces no pueden identificar el color correctamente. Eso será importante en el momento en el que lo asocias con símbolos, y entonces tal vez el color no lo percibo, pero hay un símbolo asociado que me ayuda a comprender la señal, ¿no? También habrá que pensar que si tienes un lugar sobresaturado de colores, tal vez tu señal de extintor no resalta absolutamente nada, ¿no? Entonces habrá que cuidar que esos colores sean fácilmente identificables en el entorno y obviamente tener iluminación adecuada. Y cuando no hay iluminación adecuada, bueno, pues pensar en que las señales de seguridad tengan fotoluminiscencia de manera que aún con bajas condiciones de luz podamos identificar qué es lo que nos indica. Ojo. La psicología del color funciona cuando hay consistencia, cuando se está repitiendo y lanzando el mismo mensaje siempre. Para garantizarlo a nivel global, a nivel mundial, existen sistemas de estandarización.
Hay normas ISO, hay normas ANSI, hay UNE, está el SGA, el Sistema Globalmente Armonizado, que busca justamente estandarizar. Todas estas son normas de referencia, no son obligatorias. Hay diferentes que te dan diferentes datos e información para hacer este mensaje consistente. Eso es lo que es muy importante. El SGA, por ejemplo. El SGA, además de los colores, que están súper simplificados porque el Sistema Globalmente Armonizado solamente es rojo, negro y blanco. Son 3 colores y con eso maneja absolutamente todo. Pero no importa si la mercancía viene de China, viene de Sudamérica, va al norte de América, trae el mismo mensaje sin texto, sin palabras. Y además algo que me gusta es que ese complemento que hacen con los pictogramas ayuda a que alguien aún con poco entrenamiento más o menos identifique, Bueno, probando 1, 2, 3. No quiero. Alguien identifique, aún sin mucho entrenamiento, qué significa un símbolo. O sea, un cráneo con dos que son tibias, fémures, huesos, dos digamos. huesos ahí cruzados, sabe que es venenoso. Quizá el único pictograma ahí medio raro es el del tórax que está como desvaneciéndose, ¿no? Pero todos los demás son símbolos que todos ubicamos y que podemos comprender fácilmente. Y esa es la idea, que sea estándar y que sea fácil de comprender. Exacto, a lo mejor el mensaje no es preciso, a lo mejor la calaca con los 2 huesitos no te dice veneno, te dice muerte, pero va en el mismo sentido. Está orientado y está siendo consistente. Eso es lo que es muy importante. Entonces, estas normas ISO, estas normas ANSI, estas normas UNE o el Sistema Globalmente Armonizado, lo que busca es garantizar justamente ese tema de la consistencia. Y los países basan su normatividad mandatoria, esa sí mandatoria, local para cada uno de los países, normalmente basado en estas normas. Entonces, cada país tiene su diferente normatividad y son empáticas entre los diferentes países, los colores son iguales. ¿Por qué? Porque están referenciadas a estas normas ISO. Y estas normas ISO están referenciadas en la psicología del color, en lo que hemos aprendido a lo largo de la historia, desde, más atrás de los semáforos de Inglaterra, más allá de los taxis amarillos, se va incluso al hombre de la caverna que convivía con la naturaleza y con el color rojo. Claro, las ranas venenosas en el Amazonas no son color rosa y tienen colores llamativos y eso indica, chupas esto y te vas a morir. Es correcto. Entonces, es un mensaje de advertencia de la naturaleza. Y son colores atractivos, justamente porque lo que hacen es eso, es atraer para poder alimentarse, para poder atacar. Claro, algunos de los animales más peligrosos de la naturaleza están cubiertos de colores muy vivos y muy llamativos. Ahora pasemos a qué es el color desde el punto de vista de la luz. El color es la luz que refleja un objeto y que tú lo percibes con cierta frecuencia. Si esta frecuencia está alterada por otras luces que se encuentran, por otros colores que se encuentran en el ambiente, entonces la mente humana, los receptores oculares empiezan a confundirse de cierta manera. El ejemplo claro es la famosísima hora gris, en donde el día termina de ser día y la noche todavía no es noche, algo así como la adolescencia de la noche, en donde los coches grises o de cierto tono de gris y los coches blancos no son tan visibles, no son tan notorios. ¿Por qué? Porque hay una conjunción de frecuencias en la iluminación que el ojo humano se confunde. Pues se me hace muy interesante eso. Y se me ocurre comentarte algo, José Luis. Fíjate que me han tocado clientes que de repente les llegas con las señales que tienen que instalar por seguridad y te dicen, bueno, son oficinas corporativas, hermosas, con armonía zen prácticamente, y entonces de repente te dicen, yo no voy a poner esa señal asquerosa porque eso rompe con el diseño, y deben de haber contratado a Pineda y Cobalino, no sé quién sea que se dedique a la parte de la decoración, pero deben de haber contratado a alguien súper pro para hacer la decoración, y de repente llegas tú con tu señal y te dicen, yo no voy a romper esa armonía que me costó un dineral crear y voy a poner esta señal en este otro color. Y a pesar de que les dices, no, o sea, esto no puede ser así, alguno inclusive dijo, no me importa que me multen, yo voy a poner las señales del color que quiero. Y la realidad es que el color puede ahorrarte segundos en una situación de emergencia, porque como dijimos hace rato, volteas, rápidamente identificas dónde hay equipo de seguridad, cuál es la salida, cuál es el procedimiento a seguir, por dónde tienes que moverte, ¿no? Y el tema es que ni siquiera tienes que voltear, ya tu mente lo captó desde que entras, es decir, no es nada más un tema mandatorio. Vamos, se paga la multa o lo que sea, que no está bien, digo, la ley es la ley y punto, no es un tema mandatorio, es un tema de consistencia. Claro.
porque lo estás viendo, lo estás repitiendo, lo estás viendo y te va a dar garantía para que puedas encontrar rápidamente el equipo contra incendio, para que puedas ubicar rápidamente las salidas de evacuación para salir a un lugar seguro, ubicar el mismo lugar seguro. Entonces, muy diferente. Imagínate si en algún lugar, por una cuestión ideológica, de partido, de color, etcétera, le ponen un overol a la gente de seguridad, de vial, de mantenimiento vial, un color que no es visible, que no es llamativo, y los ponen a barrer y a limpiar las calles con un color que no es el amarillo, que no es el reflejante, pues es un problema mayúsculo, ¿no crees? Pues sí, francamente no me lo puedo imaginar, pero tal vez en algún lugar eso podría ocurrir y no es una muy buena idea. Porque necesitas que esa gente, más allá de verse estética, llame la atención, que sean ese punto que sobresale, ese granito de arroz de un color diferente, ya no puedo decir nada diferente a esto, pero ese punto que sobresale y que hace que te des cuenta que ahí hay una persona con la que tienes que tener cuidado mientras circulas por una calle. La visibilidad en seguridad queda muy claro en seguridad vial. La visibilidad no es nada más que tú puedas ver, ¿no? Que tus espejos estén bien colocados, que tu parabrisas esté limpio, que tu iluminación que traes sea funcional, sino también que te vean. Sí, la visibilidad tiene esos dos puntos, que tú puedas ver y que los demás te puedan ver. Y en tema de el personal que trabaja en lugares aislados, en lugares públicos, en lugares oscuros, en lugares de alto peligro como una vialidad, pues tienen que ser visibles. Los demás tienen que verlo. No puedes tener garantía de que te van a ver cuando traes algo que no es visible. Claro. Oye, yo acabo de recordar un cliente con el que estuvimos tú y yo trabajando. ¿Te acuerdas que las puertas de emergencia estaban como enmarcadas? O sea, toda la puerta tenía un marco verde alrededor. Y eso a ti y a mí nos hacía ver, en un centro de distribución que era gigantesco, a la distancia sabías que en la pared, aunque estuviera a 100 metros, había una salida de emergencia. Yo creo que puedes complementar algunas cosas, pero siguiendo la lógica y toda la técnica que es relacionada con esto, ¿no? Y esto no era mandatorio, no es mandatorio pintar el muro, ¿no?, de verde alrededor de la salida de emergencia, pero al hacerlo estaban siendo consistentes con el mismo sistema de colores en señalización de seguridad que el resto del mundo. A lo mejor hay quien lo pone un letrerito pequeñito de unos cuantos centímetros cuadrados y ellos lo ponían en un muro pintado todo de verde, pero el mismo mensaje. Aquí el tema de la consistencia, que va amarrado hacia el tema cultural, y el tema cultural es algo que queda en el subconsciente, que queda en el ADN de las personas y está ahí y lo representas y lo manifiestas sí o sí. Este tema cultural de lo que pienso, lo que decido, es la forma en lo que lo hago, tiene que ver con esto, con la consistencia de los mensajes. Y ahora, si a nivel nacional e internacional, a través de los años, ya empezamos a distinguir de una forma más estandarizada estos colores, pues no es momento de ponernos creativos y empezar a tratar de inventar el hilo negro. Sigamos usando los colores, las señales que son oficiales y que a todos nos hacen comprender en cualquier lugar del planeta que hay un equipo de emergencia, que hay una serie de emergencia, etcétera. Más ahora que el planeta se ha vuelto algo tan pequeño por la globalización y en donde en cualquier país, en cualquier capital importante del mundo, tienes personas de distintos continentes con distintas culturas y será mucho más importante la estandarización. Las nuevas generaciones, a lo mejor, las nuevas generaciones, ya estoy hablando como viejo, no entienden muchas cosas. Cuando yo empecé a trabajar en seguridad aquí en México, para los mexicanos sabrán, no existían las normas oficiales mexicanas, no había NOMS. NOMS son las normas en México que en muchas materias, pero también hablan de temas de seguridad. Cuando yo empecé a trabajar había instructivos que eran recomendaciones por la Secretaría del Trabajo para hacer temas de seguridad. Y había algunas que hablaban de señalización. Pero curiosamente la compañía de petróleos tenía sus propias normas internas independientes. Entonces, cuando tú llegabas a una estación de servicio, a una gasolinera, veías a veces hasta 3 diferentes señalamientos de 3 diferentes colores para darle cumplimiento a la norma de trabajo, para darle cumplimiento a la norma de energía de petróleos y para darle cumplimiento a la parte de gobernación y de emergencias. Y era increíble porque había señalamientos de ruta de evacuación verdes, rojos y amarillos. Así, como si fuera un catálogo de colores. Y ahí había una inconsistencia tremenda. Afortunadamente ya tenemos esta consistencia porque están todas alineadas con las normas internacionales, con los estándares internacionales, y ya existe. Probablemente esta experiencia se ha repetido en muchos países. Y fíjate que, no será el motivo de este podcast, pero para toda la gente que nos escucha en otros países, en el resto de Latinoamérica, de Hispanoamérica finalmente,
Cada país tiene sus normas muy específicas y habrá que buscar cumplir con ello, y esas normas están basadas en las cuestiones internacionales. Entonces, creo que vale la pena que cada quien vigile y observe las normas locales de sus diferentes países para que tengamos ese cumplimiento y esa estandarización. Y aquí lo interesante es, cuando estamos poniendo señalamientos estandarizados, no nada más estamos cumpliendo una norma mandatoria. Estamos ayudando a esta consistencia para generar una cultura de seguridad. Cuando hablamos de cultura, dicen, es que estoy haciendo cuestiones. Aquí es cuando realmente hacemos cuestiones de cultura, al ser consistentes en el color de la señalética, no en ponernos creativos de que voy a hacer una ruta de evacuación morada porque el color corporativo es morado, o el bar es morado, o el centro comercial tiene estos principios morados de imagen corporativa. No, hay una razón de fondo que es fundamental. Claro. Y bueno, estaba pensando que decías de la edad que nos evidencia, pues muy probablemente algunas de las personas que nos escuchan van a decir, es que cuando ustedes eran jóvenes todo era en blanco y negro, el mundo no tenía color. Pues puede ser, pero hoy afortunadamente es un mundo a color y en seguridad debe ser un color estandarizado. José Luis, en resumen, la psicología del color en la seguridad laboral no es una elección estética. Es una estrategia que tiene como objetivo optimizar la toma de decisiones y reducir el riesgo de lesiones o de incidentes. Así es, la próxima vez que veas una señal, que veas una señalética, tómate un momento para entender lo que está diciendo. Recuerda que cada color tiene un propósito, tiene un sentimiento, tiene una emoción, te transmite, debe transmitir algo. Tu conocimiento de estos colores puede marcar la diferencia entre un día seguro o un día con pérdidas. Y no olvides, la información sin acción es solamente eso, información. Así que aplica lo que has aprendido el día de hoy en este podcast en tu lugar de trabajo y en tu casa, con tu familia y en tu vida diaria. Si no tienes claro el significado de alguna señal, pregunta. No te quedes con la duda. Y antes de terminar, quisiéramos agradecer a Edgar Vázquez, Luis Miguel Cortés, Yain Anaya por sus aportaciones. Gracias por las sugerencias, las vamos a tomar en cuenta. Creo que hay cosas interesantes en eso. Ayúdenos con sus ideas, con sus aportaciones, con sus críticas, con sus quejas, para que podamos hacer de este espacio algo mucho más dinámico y divertido en el que ustedes sean parte de esto. Ten un día seguro es el podcast de todos. Estamos abiertos. Escríbenos a hola@tenundiaseguro.com y a través de las redes sociales. Encuéntranos con @tenundiaseguro. Estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn, X, en todas. Contáctanos, dinos qué piensas, qué temas te gustaría tratar, qué mitos y realidades por ahí existen que quieres que tratemos en el siguiente episodio de Mitos y Realidades. Estamos abiertos y queremos escucharte, queremos seguir escuchándote. Y pues con esto concluimos este episodio del podcast Ten un Día Seguro. Gracias por escucharnos y recuerda que la seguridad es una tarea de todos. Y no te olvides, ten un día seguro. Ten un día seguro es una producción original de Educa Safety. Locución, José Luis Covarrubias y Sergio San Martín Faur. Dirección y producción ejecutiva, Daniel de la Torre. Cortinillas y cápsulas, Paula Ugalde. Edición, Gina Dávila. Coordinación de invitados, Graciela Zapata y Daniel de la Torre. Grabado en Chipotle Records, Ciudad de México. Aquí se habla con libertad. Las opiniones de nuestros invitados son responsabilidad de cada uno de ellos y no necesariamente representan la visión de Educa Safety. Tenundiaseguro.com. Todos los derechos reservados.